En 2024 fueron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que según aprendí haciendo este video no es lo mismo que las Olimpiadas, porque técnicamente Olimpiada se refiere al periodo de 4 años que transcurre entre un Juego Olímpico y el siguiente. Es confuso, pero yo no tengo la culpa. Como cada vez que hay una competencia de este estilo me surgen siempre las mismas preguntas. Por ejemplo, si en un partido de fútbol está permitido que le pasen la pelota al arquero, todos los jugadores alrededor armen una fortaleza para llegar al arco rival, abrir una pequeña puertita y disparar para anotar el gol. Lo que resulta evidente es que el ser humano está 100% capacitado para intentar hacer trampa siempre que tenga la oportunidad de hacerlo. Por supuesto que una cosa es hacer trampa y otra cosa es tratar de usar algún atajo o aprovecharse de una distracción para sacar provecho en la competencia. Pero muchas veces la línea que separa a una cosa de la otra está desdibujada. No es lo mismo el gol con la mano de Maradona a los ingleses, que es una picardía que justo el referí no llegó a ver, que el caso de Tonya Harding, que en los Juegos Olímpicos de 1994 mandó a quebrarle la rodilla a su patinadora rival. Les recomiendo que vean la película sobre este caso porque la historia es espectacular y quizás merezca un video. Pero dentro de las 10 mentiras más grandes de la historia del deporte hay una que para mí sobresale por encima de todas, seguramente por la altura de los jugadores. Estamos en el año 2000, se juegan los Juegos Paralímpicos de Sydney y la selección española de baloncesto llega a la competencia con su flamante equipo de discapacitados intelectuales. En Argentina se hacen muchísimos chistes sobre españoles, pero esto supera cualquier cosa. Estos héroes que supieron enfrentar la adversidad ganan todos los partidos por amplia diferencia en una clara muestra de superación personal y se alzan con el premio mayor, la famosa medalla dorada. La nación entera celebra, pero lo que todavía nadie sabe es que en las portadas de los periódicos españoles están las caras de 10 mentirosos que fingieron una discapacidad para ganar una medalla. Esta persona que aparece acá se llama Carlos Ribagorda y además de tener un apellido gracioso, es un periodista que se infiltra en el equipo español y es el que desde adentro descubre esta gran mentira. Convengamos que Carlitos se tentó con la posibilidad de ganar un juego olímpico y denunció al equipo español una vez que ya tenían la medalla. Yo no lo juzgo para nada, yo también querría tener una medalla olímpica y más jugando al básquet, cosa que nunca me va a pasar porque mido 1,60 m. España evidentemente estaba desesperada por ganar estos juegos y el gran responsable de este fraude se llama Fernando Martín Vicente. Un español que por lo visto tiene 3 nombres y ningún apellido. Fernando era en ese entonces el presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, lo acabo de leer de este papel, y se moría por ganar una medalla dorada para que el gobierno le preste algo más de atención a su organización. Y cuando digo atención, me refiero a dinero. Y está bien, supongamos que Fernando lo único que quería era hacer trampa una vez, tan solo una vez, para recibir ese incentivo del gobierno y ayudar a quién sabe cuántos deportistas con discapacidad intelectual en el futuro. Pero Fernando, podríamos haber sido un poco más prolijos, quizás contratar a 2 o 3 jugadores sin discapacidad como para hacer una pequeña diferencia. Pero contrataron a 10, tan solo 2 del plantel tenían discapacidad y ni siquiera les pasaban la pelota. Para que se entienda es como si a mí me hubieran invitado a un partido All-Star de la NBA. Ahora lo que todos ustedes estaban preguntando, ¿pero cómo hicieron estos 10 impostores para hacerse pasar por discapacitados intelectuales sin serlo efectivamente? En su momento el Comité Paralímpico tenía una serie de exámenes de coeficiente intelectual que estos tipos se propusieron fallar. Lo que no puedo dejar de imaginar es cuáles habrán sido las preguntas de esos exámenes y qué tan cara dura tenés que ser para equivocarte a propósito. Los partidos iban pasando y los españoles no paraban de ganar cada uno de los cruces con una llamativa ventaja, más de 20, 30 y hasta 67 puntos de diferencia. Pero hasta acá todo es alegría. Estamos hablando de un caso sin precedentes y en el año 2000 nadie era capaz de imaginarse semejante aberración. Lo que pasa es que la humanidad en ese entonces todavía no era tan maligna como la conocemos ahora. España juega la final contra Rusia, ganan el partido cómodamente, se suben al podio y empiezan las fotos. Y atención porque acá llegamos a un punto de inflexión y se empieza a destapar la olla. Seamos honestos con nosotros mismos, los Juegos Paralímpicos no tienen el mismo rating que los Juegos Olímpicos convencionales. Y esto hace que muchas veces desconozcamos el nombre de los jugadores e incluso cómo se ven físicamente. Mucho más en el año 2000 cuando no existían los resúmenes por YouTube, el streaming o las redes sociales. Pero lo que sí era importante en esa época era leer el periódico. Y por si todavía no lo tienen claro, ganar una medalla de oro significa ser primera plana en todo el país. Así fue como muchos empezaron a denunciar que las personas que estaban en esas fotos no eran discapacitados intelectuales. Y acá hay que agradecerle a internet una vez más por salvar al mundo, porque fue gracias a los comentarios online de los sitios de esa época que se empezó a correr la bola.
Si todo esto fuera una película, quizás el protagonista sea Carlos Rivagorda, este supuesto periodista que nos hizo creer que fingió una discapacidad por 2 años para escribir un artículo en una revista. Perdón, pero hay algo que no cuadra, ¿no? Al día de hoy, más de 20 años después del escándalo, Carlos Rivagorda no volvió a referirse a este asunto nunca jamás. Lo que pasa es que se pone en duda su moralidad, su profesionalismo y hasta se cree que lo del artículo periodístico fue más un manotazo de ahogado para tratar de salir impune de esta gran estafa. 2 semanas después de que se empieza a descubrir la verdad, España devuelve sus medallas doradas y es la Federación Rusa la que se queda con el premio por haber salido en segundo puesto en la competición. Frente al escándalo, el Comité Internacional de los Juegos Paralímpicos decide suspender las competencias de discapacidad intelectual, la salida más fácil en ese momento hasta que se acomoden un poco las cosas. Lo que pasa es que se demoraron 9 años en recuperar la disciplina. Como todos sabemos, las noticias y la justicia tienen tiempos muy distintos, y cuando todo este asunto dejó de ser novedoso en los canales de televisión, empezó una extensísima investigación que tenía como principal sospechoso a Fernando Martín Vicente como cabeza de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales. Lo volví a leer. Fernando tuvo en su defensa como principal argumento que el fin justifica los medios. Ganar medallas significa recibir dinero del Estado para ayudar a los deportistas con discapacidad intelectual. Lo que pasa es que este agradable sujeto, con su organización sin fines de lucro, se pudo comprar algunas bodegas, algunas mansiones y hasta un hermoso yate. Pero la justicia española hizo su trabajo, y si bien se demoraron 13 años en resolver el juicio, Fernando Martín Vicente fue declarado culpable. La condena, una fianza de tan solo 5.400 euros. Hoy en día, Fernando Martín Vicente sigue teniendo su organización, Carlos Rivagorda sigue trabajando como periodista, y el resto de los 9 impostores del equipo de básquet de discapacitados intelectuales de Sydney 2000 fueron declarados inocentes. La vida siguió como si nada. Si pudiera preguntarle una sola cosa a alguno de los protagonistas de esta historia, sería ¿cuál fue el argumento que les dieron a sus familias para ir a jugar unos Juegos Paralímpicos a Australia? Supongo que siempre me quedaré con la duda. Queda recordar que los únicos 2 jugadores del equipo que efectivamente tenían una discapacidad intelectual también tuvieron que devolver sus medallas. No puedo imaginar la tristeza y la vergüenza que habrán sentido de ser parte de semejante escándalo. Si quieren saber un poco más, hay un documental narrado por el capitán del equipo que cuenta en primera persona cómo sufrió el engaño de todos sus compañeros.